tienen problema para ingresar. Los que no tengan, explíquenles cómo pueden ingresar con más facilidad, porque si tienen algún problema es porque tienen alguna situación de su inscripción mal. Por favor, me confirman si está a la vista la diapositiva. Sí, licenciado. Gracias. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias, compañeros. Vamos a continuar con la explicación de las instituciones de derecho colectivo. El día miércoles terminamos lo que era la coalición de trabajadores y lo que era la asociación profesional, conocida en nuestra ley como sindicato, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver lo que se refería a la huelga y al paro. Y quiero que quede bien claro que yo les dije que el paro y la huelga se pueden ejecutar legalmente dentro del proceso del conflicto colectivo de condiciones de trabajo, pero que no es parte del conflicto colectivo de condiciones de trabajo. O sea, no es ni una etapa obligada, ni una etapa, digamos, que deban renunciar si no la realizan, sino sencillamente hay una etapa en la que, digamos, las partes, el artículo 394, si ya lo leyeron, pueden ver que en el primer párrafo habla de que las partes, digamos, cualquiera de las partes, y al decir las partes se refiere a los delegados trabajadores o a los delegados patronos, pueden pedir la declaración de legalidad o ilegalidad del movimiento. Yo, como les comentaba el día miércoles, siempre he considerado que hay alguna cuestión un poquito mal concebida en la redacción de esta parte de la ilegalidad, porque si ustedes se dan cuenta, ese mismo artículo 394, en la parte final, que es como el cuarto o quinto párrafo, hace referencia a la declaración de ilegalidad del paro o de la huelga. Entonces, eso es contradictorio en el mismo artículo que arriba diga que pueda declararse la legalidad o ilegalidad del movimiento, que puede ser una huelga o un paro, ¿verdad? Y que más abajo diga otro proceso para declarar la ilegalidad de la huelga o el paro, ¿verdad? Y el tema es de que no se puede declarar ilegal la huelga o el paro en esa etapa porque no se ha hecho. Sencillamente terminó una etapa de un proceso judicial y como no se llegó a un acuerdo, entonces una de las partes está pidiendo que se declare la legalidad del movimiento para poder ejecutarlo, porque para eso es. O sea, el pedir la legalidad del movimiento es para poder ejecutarlo y no tener consecuencias negativas, ¿verdad? Tanto el patrono como el trabajador, si el patrono planteara que se declare la legalidad del paro, sería para que le declaren que puede hacer el paro sin consecuencias negativas para él. Y si fueran los trabajadores que van a pedir que piden en ese momento, obviamente se pide por escrito, que piden en ese momento que termina la conciliación, o dentro de las 24 horas, dice ahí, o sea,
a partir de que termina la conciliación hasta 24 horas después pueden pedirlo, o sea, dentro de ese lapso, que se declare la legalidad de la huelga, es porque la quieren realizar. Entonces, yo por eso les digo que en este artículo, si ustedes lo leen, y sería bueno que lo lean para que entiendan lo que yo les estoy refiriendo, ¿verdad? Está mal concebido que en ese párrafo haga referencia a declarar ilegal el movimiento, porque el movimiento no se ha hecho. Solo puede ser ilegal algo que se ha ejecutado, ¿verdad? Entonces el tema es de que a partir de que se plantea, de que se declare la ilegalidad del movimiento, si estamos hablando de una huelga, entonces viene ¿cómo se llama? El juez y va a aplicar los artículos que empiezan a partir del artículo 239. La numeración antes era más larga, porque eso ya no lo conocí yo, por supuesto, pero si ustedes abren su código en ese 239, van a ver que está derogado el 235, el 236, 37 y 38. Y algunos de esos de plano se refieren a la huelga, porque en uno de los artículos más adelante hace referencia al 238, que es uno de los derogados. Entonces, toda esa parte estaba regulado la huelga y saber cómo modificaron eso posteriormente, ¿verdad? Entonces, el artículo 239 nos da una descripción más o menos de lo que yo les referí en una sesión, digamos, anterior, cuando les hacía, creo que aquí está, creo yo. A ver. Aquí está la web, digamos, el artículo 39 casi reproduce, o esta parte reproduce parte de lo que dice el artículo 39, tal vez no exactamente con las mismas palabras, pero yo trato de determinar lo que dice el artículo 39. Y entonces el artículo 39 dice que la calificación de la huelga, o sea, que el juez haga la calificación si es legal o no, se va a hacer con base en el artículo 240, ¿verdad? Y entonces, 242, 41, perdón. Y entonces ustedes leen el artículo 241 en este momento y quisiera que me dijeran con sus palabras, quien pueda ahí, qué requisitos o qué supuestos son los que deben cumplirse para que el juez declare que la huelga es legal. Ajá. Leamos el artículo 241 entonces.
Adelante si alguien quiere tomar la palabra. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. Adelante, muy buenas tardes. Fíjese que yo estaba viendo que podría ser que solo es de que sea en forma pacífica y de 3 o más trabajadores. Pero sí quería preguntarle a qué se refiere con acordados, eso sí no lo entiendo. ¿Dónde está eso? En el artículo 239 se refiere a que están de... Es acordar es de ponernos de acuerdo. Ah, ya. Y eso entraría como un requisito, como un supuesto de... Si usted, para que usted se ponga en huelga, usted tiene que estar de acuerdo con nosotros que van a entrar a la huelga. Y ese es un acuerdo. Por eso yo cuando les comento que les hice una definición acá, y creo que es en este. Aquí les hago yo una descripción o definición de lo que puede ser una huelga, ¿verdad? Sin entrar a hablar de la huelga legal, sino qué es la huelga, ¿verdad? Porque la huelga legal es cuando ya la califica un juez, cuando cumple ciertos requisitos que están en el 241. Y lo que pasa es que de alguna manera seguramente el código en esa parte ha sido un poquito reformado de una manera no conveniente, les digo, porque a veces las personas que están en el Congreso no conocen de las figuras legales y a veces resultan haciendo cuestiones que, digamos, inadecuadas, pues, ¿verdad? Y les digo esto porque ustedes saben la proveniencia de los diputados. Incluso les comento, como el derecho de trabajo, como todo derecho, digamos, toda rama específica, uno para adentrarse y conocerlo debe haber incluso a veces vivido ciertas cuestiones para entenderlas, ¿verdad? A mí tal vez se me hace un poco fácil entender estos procesos porque yo tuve la suerte de ser parte de procesos de conflictos colectivos como dirigente sindical. Estuve como 2 o 3 conflictos colectivos. Y luego fue después jefe jurídico de un banco. Y a ese banco lo demandaron, me acuerdo, de 2 o 3 veces en conflictos colectivos. Y yo prácticamente llevé la otra parte por la parte patronal. Entonces, de alguna manera, conocí los dos lados y conocí las expectativas que se viven de los dos lados. Pero no era suficiente eso. Como directivo sindical, yo formé parte unas 2 veces de los tribunales de conciliación. O sea, me proponían como candidato a vocal a nivel de la organización a la que yo pertenecía y entonces la corte me había tomado mi nombre y me llamó 2 veces. Entonces tuve la oportunidad de estar como demandante, como demandado y como juez, ¿verdad? Pero cuando el compañero dice acordado, de ahí se refiere a que las partes, los trabajadores se han puesto de acuerdo, pues a eso se refiere, ¿verdad? No es otra cosa. Gracias, que entonces podría ser que están en forma pacífica, han Sí, suspendido y abandonado temporalmente su trabajo en la empresa, están de acuerdo entre sí y son 3 o más trabajadores. Pero eso es en cuanto a la huelga. Ahora yo les preguntaba que leyeran el 241, les decía yo, porque son los requisitos que tienen que cumplirse para que el juez les declare legal la huelga, ¿no? ¿Sí serían eso, Lick? ¿Pero cuáles serían? 3 o más trabajadores y de forma tal vez... No ha leído el 241, compañero. Otro compañero que lo haya leído. Licenciado, dice, según yo entiendo, es ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, que serían esos 3, en pocas palabras. El B, requisito B, sería agotar los procedimientos de conciliación, y el C, en resumen, que sería que sean la mitad más 1 de los trabajadores y que ha sido con anticipación o antelación al momento de plantearse el conflicto. Eso entiendo yo. No sé si estoy Así es. Así es, o sea, lo que el compañero refiere es la condición
de que la huelga debe ser pacífica, deben estar de acuerdo, pero ese es un solo concepto. Licenciado. ¿Verdad? Exacto. Ese es un solo concepto, porque es de que un grupo de trabajadores se pongan de acuerdo y entonces dicen vamos a llevar a cabo una huelga en tal y tal forma. Hasta ahí. Y Ese es ellos deben, licenciado, y a ellos deben de unirse los demás para que hagan eso del C, que sería la mitad más uno, ¿verdad? Lo que pasa es de que ahí es donde viene, porque, digamos, yo en la sesión anterior les insistía y les he estado insistiendo que el 394 habla sobre la declaración de legalidad de la huelga, ¿verdad? Y entonces, lean ustedes el 394 para entender en qué momento los trabajadores pidieron al juez que se pronunciara, o sea, que declare si es legal la huelga, ¿verdad? Porque eso es lo que puede hacer. Ahí dice que declare si no es ilegal, pero ilegal no puede declarar el juez bajo ningún concepto ahí porque no se ha efectuado la huelga. Lo que puede declarar es si se cumplen ciertos requisitos para que la huelga sea legal, ¿verdad? Entonces, si ustedes leen el 394, van a ver, yo les estoy indicando el camino que sigue esa cuestión. Íbamos en un proceso y el proceso llegó a una etapa y entonces de esa etapa prácticamente no siguieron los trabajadores el juicio, sino que pidieron una cuestión y el proceso se va a quedar suspendido, se va a quedar por un lado prácticamente, ¿eh? No por un lado, sino que prácticamente no va a seguir su curso porque va a seguir su curso el proceso de la huelga, ¿verdad? Y el proceso de la huelga no es un proceso que esté dentro del conflicto colectivo, este procedimiento, si queremos llamarlo para verlo diferente. El procedimiento de huelga no es algo que sea necesariamente parte del proceso que se llama conflicto colectivo de carácter económico-social, pero dentro de él es que se puede realizar ese procedimiento de la huelga, a partir de que se ha agotado una etapa, ¿verdad? Como medida de presión. Es como medida de presión, obviamente. Entonces, el tema es de que cuando los trabajadores, si ustedes están claros, porque eso es lo que yo pretendo, de lo que ustedes me dicen, yo entiendo que sí han comprendido lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿sí, compañero? No le escuché. No le escucho. Se le activó el micrófono, licenciado. Sí, licenciado, tal vez no se ha dado cuenta y tiene el micrófono encendido. Vamos a... Bueno, ahí está silenciada ya. Entonces, les decía yo, si ustedes, digamos, ya asimilan el hecho de que venimos en un proceso judicial y pasada una parte del proceso, una etapa del proceso que es la conciliación, no llegaron a un acuerdo, entonces es una potestad que tiene cualquiera de las partes. Puede pedir que se declare la legalidad de la huelga o puede pedir la declaración de legalidad del paro. Porque a eso se refiere ese 394, el primer párrafo, ¿verdad? Pero yo en esta parte insisto que el estudiante tiene que leer el código. Si no lo lee, no entiende, ¿verdad? Y si no lo entiende en este momento, no lo va a entender en el semestre, porque yo esto ya no lo veo otra vez, ¿verdad? Entonces el tema es de que en esta etapa vienen los trabajadores, porque estamos viendo la cuestión de la huelga. Pidieron la declaración de legalidad de la huelga. Y entonces al juez, ya como juez, no como tribunal, es complejo porque ahí se convierte en juzgado a través del tribunal. Viene y ¿cómo se llama? Y realiza el ejercicio de establecer esos 3 requisitos, ¿verdad? Y entonces el primer requisito es de que no haya habido ningún movimiento de huelga. Que todos, digamos, se haya dado normal, no
no ha habido todavía ningún movimiento de huelga, ¿verdad? Porque si ya hubo movimiento de huelga, eso ya el juez no va a declarar nada. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que hayan agotado la etapa de la conciliación. O sea, que estén en la etapa justa que la ley les permite pedir la declaración de legalidad de la huelga. ¿Verdad? Ese es el segundo requisito. Y el tercero es de que el juez va a venir y va a hacer lo que se llama un conteo. Y va a establecer, digamos, de todos los trabajadores de la empresa, digamos, quiénes están a favor de la huelga y quiénes no están a favor de la huelga, ¿verdad? Y entonces, si están de acuerdo a favor de la huelga, la mitad más uno, entonces viene ¿cómo se llama? El juez y declara la legalidad de la huelga. Si no se cumplen esos tres requisitos, no se puede declarar la legalidad de la huelga, ¿verdad? Ahí es donde para mí es un conflicto para el juez, porque tendrá que, con base en lo que puso el legislador, decir que es ilegal, y ilegal no puede ser. Para mí, yo siempre que me pronuncié en eso como magistrado y que trataba de enmendarle la plana a los jueces, les ponía que se podía declarar con lugar la petición o sin lugar, ¿verdad? Con lugar de que se declare la legalidad de la huelga. Pero si no se cumplen los tres requisitos, sencillamente, sin lugar, la declaración de legalidad de la huelga. Licenciado, una pregunta. Adelante. En el inciso B, cuando habla de agotar los procedimientos de conciliación, ¿de qué procedimientos estamos hablando? ¿En qué artículos están regulados? Disculpe. Yo no sé si usted estuvo presente en las clases anteriores, pero en las clases anteriores yo les expliqué de que con base en el artículo 185 se reunían las dos partes ante el juez y el juez miraba las pretensiones y lo que proponían y les proponía fórmulas para llegar a un arreglo. Y esa es la parte en la etapa de la conciliación. Eso se los expliqué en la sesión anterior, ¿verdad? Y entonces de ahí se salta al 394, que una vez agotada la etapa de la conciliación, si no llegan a un acuerdo, pues pero ustedes tienen que leerlo, ¿verdad? Como le digo, si no leen, no van a entender esto. Y yo les digo, muchas de las partes del Código de Trabajo así son, ¿verdad? Porque no es un código que esté ordenado como otros códigos que está por instituciones. Recuérdense que el código es producto de una situación de conflictos entre patronos y trabajadores que empezó y nunca termina, pues, porque los trabajadores siempre pretenden ciertas condiciones y los patronos pretenden negarse los derechos, ¿verdad? Entonces, en la etapa de la conciliación, se terminó la etapa de la conciliación, y si usted lee el 394, va a ver que a partir de ese momento, entonces, pueden pedir la declaración de legalidad de la huelga. Y dice que se va a resolver conforme el 241, ¿verdad? El 239 nos da la figura de qué es la huelga, conforme lo considera la ley, ¿verdad? Entonces, el juez viene y va a llevar a cabo el ejercicio de establecer esas tres cosas. En principio, que no haya ningún movimiento violento ni nada dentro del conflicto que están llevando, que sea un conflicto que se está llevando a nivel judicial, ¿verdad? En segundo lugar, dice ahí que tiene que resolver, conocer o decidir sobre la terminación de la conciliación, porque recuérdese usted que podría ser que ese conflicto por alguna razón pase con otro juez y ese juez no sabe por dónde va. Entonces lo primero que va a establecer si ya se agotó esa vía, ¿verdad? Luego lo que se refiere al conteo, ¿verdad? Del conteo que va a hacer para establecer quiénes están a favor y quiénes no están a favor. Ese artículo 241, ese inciso C, tiene algunas cosas que llaman un poquito a la confusión, pero la razón de ese inciso C más largo y que habla de que tienen que haber estado trabajando y esto y lo otro, se da porque antiguamente los patronos, cuando tenían que hacer ese conteo, contrataban temporalmente un montón de trabajadores
para que a la hora del conteo, entonces, los que proponían la huelga no ganaran, ¿verdad? Entonces, por eso es que está esa parte final. Si ustedes la leen, van a entender que por eso es, ¿verdad? Para que el patrono no pueda alterar la cantidad de trabajadores, que pueda meterles trabajadores que no estaban, sino que los contrataron de un momento para otro, solo para que voten en contra, ¿verdad? Por eso está eso, pero ahí lo elemental son las tres cosas. Primero, que no haya movimiento, no se haya iniciado ningún movimiento de huelga, que se haya agotado la conciliación y que al votar sean la mitad más uno. Ese es un artículo que fue reformado porque anteriormente no decía la mitad más uno, sino decía las 2/3 partes, o sea, era más castigado para los trabajadores, ¿verdad? Pero Licenciado, sí, compañero. disculpe una pregunta solo para salir de la duda. Aquí hay una parte en el inciso C, hasta el final dice que para el recuento de personas no deben incluirse los trabajadores de confianza. Esos son los tres representantes, ¿verdad? Sí, no, los trabajadores, mire, ese es otro conflicto que hay en el ámbito laboral, ¿va? Los trabajadores que son de cargos de confianza son generalmente funcionarios de la empresa. Estamos hablando del gerente, y si hay un gerente general, el gerente administrativo, no sé cuántos cargos puedan haber en una entidad dependiendo de lo grande que sea, pero son precisamente los funcionarios principales. A eso se refiere, ¿verdad? O sea, porque de alguna manera no van a estar de acuerdo con la huelga, pues, pero no forman parte de la reclamación de los trabajadores, aparentemente, ¿verdad? Bueno, el hecho es de que si llegaron y cumplieron lo que es el 241, se va a declarar legal la huelga. Ustedes tienen aquí la huelga legal, ¿verdad? No puede, yo, como les digo, no encuentro forma que se pueda declarar ilegal para que no se realice, sino que sencillamente tendría que decir el juez que no procede la declaración de legalidad de la huelga. Y con eso les está diciendo que no la pueden realizar, ¿verdad? Porque el tema es de que no puede pronunciarse, adelantarse de que es ilegal y si la realizan tal cosa, ¿no? Eso es adelantarse en resolución y los jueces no pueden resolver, digamos, sobre cuestiones que no se han presentado, ¿verdad? Entonces se declara la legalidad de la huelga. Hasta ahí, el derecho que han logrado los trabajadores es poder realizar la huelga, ¿verdad? Regresando al artículo 386, por ahí, el 388, porque el proceso hay que integrar. Los trabajadores tienen un plazo para poder declarar su huelga. O sea, no pueden asumir una actitud de que vamos a declarar la huelga hoy o mañana o la declaramos en un mes o digamos en más tiempo. No, que la ley les establece un tiempo dentro del cual deben declararle su huelga, ¿verdad? Porque si no, se da otra situación de tipo judicial, pero eso ya no nos interesa, ¿verdad? El hecho es de que ya les declararon que pueden realizar la huelga y ellos están, digamos, en la posibilidad de hacer el procedimiento de huelga, ¿verdad? De llevar a cabo su procedimiento de huelga, ¿verdad? Lic, disculpe, ya Dígame. declarada la huelga por parte de un juzgado, ¿tiene algún tiempo o fecha establecida para vencer? Es lo que le estoy indicando yo, compañera. Le estoy indicando que está en el artículo 386 o 388 el tiempo dentro del cual tienen que realizarlo, ¿verdad? Pero, digamos, ya aquí nos metemos a más al proceso y les digo, y eso se va complicando un poquito más y eso es lo que no quiero yo complicarlos, ¿verdad? Porque ahí hay la posibilidad de que realicen la huelga o que si se pasan tiempo se vayan al arbitraje obligatorio. Entonces ahí se regresa a la vía judicial. Ya no, digamos, ya no sigue lo que es la huelga, ¿verdad? Por eso es que no les comento yo esa parte, ¿verdad?
pero se declaró la legalidad de la huelga, quedémonos con que ellos tienen un plazo, un tiempo determinado para realizar su huelga, ¿verdad? Y entonces, bueno, realizan su huelga. Digamos, pensemos en que realizan la huelga, porque si nos metemos a medir plazos, nos metemos a complicaciones y a aprender un montón de cuestiones que en este momento no nos van a servir, pero y de alguna manera nos van a traer más la atención a algo que no nos interesa en este momento. El tema es de que tienen el derecho de realizar su huelga porque la huelga fue declarada legal. Hasta ese momento, y oigan bien, los trabajadores pueden realizar la huelga. No dice el tiempo que puedan hacer la huelga. La huelga puede ser 10 días, pueden ser 5, pueden ser un mes. No dice la ley qué tiempo pueden hacer la huelga, ¿verdad? Son los trabajadores los que van a determinar eso, porque es una cuestión compleja. Y es una cuestión compleja porque a partir de que se declaró legal la huelga, entonces cuando ellos la van a realizar, la huelga, digamos, hay una declaración de acuerdo a los 140 de que los trabajadores se suspenden los contratos de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores no van a recibir salario. Van a realizar la huelga. Es lo que se llama holgar, ¿verdad? Pero durante ese tiempo que van a holgar, no tienen derecho a recibir salario hasta ese momento, ¿verdad? Luego viene el artículo 242 y entonces establece otra condición. Y establece que los trabajadores que realizaron la huelga o en el mismo proceso de donde están realizando la huelga, pidan al juez que se declare la justicia o injusticia de la huelga. O sea, que la huelga es justa o no es justa, ¿verdad? Y entonces viene el juez y con base a lo que dice el artículo 247, puede declarar que la huelga es justa. Si declara que es justa, ese mismo artículo 242, vean ustedes, que me interesa que lo lean, van a darse cuenta que dice que los trabajadores tienen derecho al salario durante el tiempo que holgaron. Por eso es que cuando yo enseño las suspensiones de los contratos de trabajo, les hablo de eso, el conflicto, de la situación complicada que se da, que en principio es una suspensión total porque no trabajan, no reciben salario, pero si la huelga es declarada justa, sí les van a pagar el salario, aunque sea posteriormente. Entonces se convierte en una suspensión parcial, ¿verdad? Porque el patrono no recibió trabajo, pero sí está obligado a pagar, digamos, los salarios del tiempo que estuvieron en huelga los otros, ¿verdad? Ahora bien, si la huelga es declarada injusta, prácticamente los trabajadores no tienen derecho a recibir, digamos, el salario durante la huelga. Y hay una condición ahí en el artículo 242 para los trabajadores que estuvieron laborando mientras se dio la huelga. Porque puede ser que la fábrica no se haya cerrado totalmente. Puede ser que algunos se hayan quedado trabajando, algunos pocos, que no estuvieron de acuerdo con la huelga. O puede ser porque por el tipo de trabajo que realicen, que no se puede paralizar la empresa, entonces tienen que quedarse siempre algunos trabajando, ¿verdad? Eso está conforme al artículo 243, que también fue reformado y tiene ciertas incongruencias con los anteriores, ¿verdad? Entonces les digo, el tema, como ven ustedes, la huelga puede ser declarada legal en principio y luego puede ser declarada más adelante injusta o puede ser declarada justa, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos, se resolvió el movimiento de la huelga, pero no se resolvió el conflicto colectivo planteado. O sea, el proceso judicial no se ha resuelto.
porque el proceso judicial solo se va a resolver mediante la sentencia de un juez, ¿verdad? Ya sea que se llame sentencia colectiva, sentencia arbitral o laudo arbitral, como también le llaman, ¿verdad? El tema es de que se termina el proceso de huelga y puede ser, digamos, que se vayan al arbitraje directamente, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa que no nos interesa en este momento. Y no nos interesa porque más adelante nos va a interesar cuando analicemos la sentencia colectiva. Pero en este momento quedémonos hasta el hecho de que se realiza la huelga, ¿verdad? Puede realizar la huelga legal y puede ser justa o puede ser injusta, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro la situación, las calificaciones. En esta etapa, así como les decía, no podemos hablar de huelga ilegal. ¿Dónde podemos hablar de una huelga ilegal o ilegítima? Podemos hablar de una huelga ilegal o ilegítima si regresamos al artículo 394, pero ya no leemos el primer párrafo, sino el último. Y entonces van a ver ustedes que habla de una huelga de hecho, digamos, se está refiriendo a una huelga de hecho o una huelga ilegítima, ya habla por ahí, que es un poquito complejo de decir cuándo se considera ilegítima, y en Guatemala, con base en un proceso que se dio, se estableció cuando era ilegítimo, ¿verdad? Que es igual que hacer una huelga, digamos, ilegal, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al artículo 394, en la parte final, ven ustedes que si los trabajadores se fueron a una huelga de hecho, digamos, en un momento dado viene el patrono y puede demandar que un juez califique, digamos, la ilegalidad de esa huelga. Y entonces ese juez iba a declarar ilegal esa huelga. Y si llega a declarar ilegal esa huelga, el juez le da la potestad al patrón de poder despedir a los trabajadores. Ese es en el caso cuando las huelgas se hacen de hecho. No están dentro del proceso que yo les estoy hablando. Que son la mayoría. Son la mayoría porque empiezan a discutir sobre un aumento, sobre alguna condición, patronos y trabajadores, y los trabajadores empiezan a presionar con ciertas medidas y para que el patrón no sea, y en un momento empiezan a suspender las labores algunas horas, y luego de repente lo hacen por días, ¿verdad? Y entonces en el estado donde más se mira uno eso, en la actualidad, porque anteriormente el sector que más participaba en todo eso era el sector privado, ¿verdad? Sucedieron un montón de situaciones políticas a través de los años que de alguna manera han perjudicado la organización de los trabajadores del sector privado, y entonces se ha debilitado la organización de los trabajadores del sector privado. Y ya no oye uno huelgas del sector privado, ya oye solo huelgas del sector público, ¿verdad? Pero cuando ustedes oyen una huelga del sector público, cualquiera dice están en huelga, pero ellos no dicen que están en huelga. Ellos dicen que están en sesión permanente, ¿verdad? Ese es el término que han buscado para, digamos, ahí sí, que le dijera yo, acuñar de que no es una suspensión de hecho, ¿verdad? No es una huelga de hecho. Pero esos movimientos son los que se puede plantear de acuerdo al último párrafo del artículo 394, la ilegalidad del movimiento, ¿verdad? Como ven ustedes, lo regulado para las huelgas de hecho, que son las que más suceden en Guatemala, por ejemplo, es muy reducido, porque no tiene, aparte de lo que ustedes leen en el 394, en esa última parte, no tiene más. Solo dice que se va a tramitar como un incidente y digamos, si ahí no hay forma de entorpecer el proceso, porque a las partes se les notifica en el centro de trabajo y toda la cosa.
No puede alguien alegar, no me notificaron o cualquier cosa, no. El proceso es un proceso rápido, ¿verdad? En Guatemala yo he visto un proceso de esos que se dio y también tuve chance de conocerlo, gracias a Dios, de cerca, porque el juez era un tipo muy amigo mío, había sido mi jefe en otro trabajo. Y entonces, digamos, él en varias ocasiones nos reunimos para hablar del tema y toda la cuestión, porque él conocía que tenía un poco de experiencia en el ámbito laboral, ¿verdad? Y sobre todo estos juicios no son cuestiones de todos los días. Y entonces ahí salió el término de la huelga ilegítima a la que hacemos referencia, que su calificación, como les digo, proviene de una sentencia que se había dado anteriormente. Pero podría yo decirles de que es tal vez la segunda, no sé cuántas han habido, pero así sonadas de huelga, de declaración de ilegalidad de la huelga, que fue cuando, digamos, Portillo le hicieron una huelga a los maestros y los demandó pidiendo la declaración de ilegalidad de la huelga, y al juez le fue a caer, ¿no? El juez sexto, creo yo, que en el momento eran muchos juzgados nada más, y entonces él conoció eso. Yo tuve chance de conocer el proceso, como les digo, porque, digamos, era amigo de aquel, ¿no? Y él no me consultó, sino comentamos y tomamos yo le apoyé para tomar algún criterio ahí, ¿no? Ese era el tema. Entonces, como ven ustedes, las calificaciones que están acá suceden en ese sentido. En esta parte está la declaración de huelga legal. Después de la declaración de huelga legal, la huelga justa o la huelga injusta, ¿verdad? Y cuando hablamos de huelga ilegal, es en el caso de una huelga de hecho. Dice que es ilegítima, imaginen ustedes, cuando se ha iniciado el proceso y de alguna manera los trabajadores entran en la huelga antes de llegar a la conciliación. Eso precisamente fue lo que sucedió con los trabajadores del organismo judicial hace un chorro de años. Y entonces, aunque traían el proceso, entraron a la huelga antes de llegar a agotar la conciliación y les declararon una huelga ilegítima, ¿no? Entonces ahí, imagínense, aparece la huelga de hecho, aquella que se realiza sin ninguna situación, ningún proceso planteado ni nada, no hay nada judicial, ¿verdad? Y la huelga ilegítima, la que se realiza cuando ya se ha planteado el proceso, pero no se ha agotado la vía conciliatoria. O sea, no hay chance de pedir todavía que se declare la legalidad del movimiento. Y sencillamente los trabajadores, por desesperación, puede ser que se vayan a la huelga de hecho. Es una huelga de hecho, obviamente, pero la diferencia es que una está ya iniciado un proceso y en la otra no se ha iniciado nada, ¿verdad? Entonces, conforme el artículo 394, es que se declara la ilegalidad de la huelga, ¿verdad? Y entonces hay que regresar donde habla de la ilegalidad de la huelga y van a ver ustedes que una de las cuestiones es de que el patrón no puede despedir a los trabajadores. Le plantean ciertos requisitos que tiene que cumplir antes de despedirlo, pues, ¿verdad? Con eso tienen ustedes una idea de lo que es la huelga. Miremos el caso del paro. El caso del paro nace en el mismo punto que nace el hecho de poder declarar la legalidad de la huelga. Porque aquí quien va a pedir que se declare la legalidad del paro va a ser el patrón, ¿verdad? Y entonces, eso es de acuerdo con el artículo 246. Entonces, amarren ustedes 394, primer párrafo, y 246. Terminó la conciliación y el patrón no puede pedir la declaración de legalidad del paro. El juez tiene que aplicar el artículo 246, que lo único que, digamos, va a haber en ese momento, digamos, que tiene que establecer es de que se haya
agotado la etapa de la conciliación, nada más, ¿verdad? Y entonces puede declararle legal el paro. ¿Qué es el paro? Que el patrono viene y cierra la fábrica con llave y no pueden trabajar los otros porque está cerrada, ¿verdad? Prácticamente se entra en una suspensión de contratos colectivos de acuerdo al artículo 247. O sea, ni él les paga ni los otros trabajan, ¿verdad? Y, digamos, el paro ilegal, cuando es un paro ilegal, está calificado en el artículo 250. Y el paro va a ser ilegal cuando también el patrono, sin haber agotado la conciliación, si es que había un proceso, o sin haber ningún conflicto planteado, sencillamente de hecho cierra la fábrica. Es un paro de hecho, ¿verdad? Y de acuerdo al 250 lo va a declarar el juez como paro ilegal, ¿verdad? Ahora, también tiene la condición de que puede pedir el patrono, después de que se suceda el paro ilegal, que se lo declare ilegal y que él lo realice, puede pedir que se declare que el paro es justo o que el paro es injusto. Y entonces, las consecuencias son parecidas a las de la huelga en una forma inversa, ¿verdad? Porque si el paro es justo, él no tiene que pagar salarios e incluso puede despedir a los trabajadores. Y si el paro es injusto, él tiene que pagar los salarios del tiempo que estuvo cerrada la fábrica. Y el artículo 152 es el que nos establece qué consecuencias se dan si se declara el paro justo o injusto, ¿verdad? Con esto tendríamos visto lo que es la huelga y el paro como, digamos, instituciones de derecho colectivo, ¿verdad? Digamos, lo importante en este caso es que ustedes sepan en qué casos se pueden definir, puedan tener una idea en qué casos se va a hablar de un paro justo, de un paro legal, o de una huelga legal, o de una huelga justa o injusta. No es que a ustedes se les haya ya reducido el vocabulario que tienen, digamos, para expresarse respecto a las cosas, pero ya a nivel jurídico, ustedes son estudiantes de derecho y no pueden decir que una huelga es legal solo porque ustedes consideran que procede hacerlo, ¿verdad? No pueden decir que una huelga es justa solo porque ustedes creen que los trabajadores tienen la razón. Para que tenga una de las calificaciones de legal, ilegal, justo o justa, injusto o injusta, es necesario que haya la declaración de un juez. O sea, un juez es el que va a decidir si esa huelga es legal, si esa huelga es ilegal, si esa huelga es justa o si esa huelga es injusta, ¿verdad? Lo mismo en el paro. No puede decir uno sencillamente que va a ser una cuestión porque uno lo interpreta así, no. Tiene que haber un fallo judicial, porque precisamente eso es lo que le da una calificación diferente a las ya denominaciones que yo les he dado, ¿verdad? De huelga legal, huelga ilegal, huelga justa o huelga injusta. Posiblemente en la calle ustedes pueden seguir manejando sus propios conceptos, pero a nivel propiamente de conocimiento jurídico de la clase, si a ustedes se les pregunta respecto a alguna situación de estas, ustedes deben saber cuándo es justa y cuándo es injusta la huelga, y cuándo es justo o cuándo es injusto un paro, ¿verdad? Y tener una idea de qué consecuencias tiene uno y otro. Entonces, en este caso sí es necesario que ustedes ahí sí lean, pues, para
digamos, tener mayor consistencia de lo que yo les he hablado, ¿verdad? Como les digo, es un tema bastante complejo y yo trato de salir de una vez de esta parte y no los estoy asustando, pero la realidad es que en el derecho de trabajo hay que seguirle la secuencia a los artículos que uno va tomando. Hay que seguirle la secuencia. Ustedes tendrán que buscar la forma en que lo hacen. Yo les digo, una de las cosas que hago a veces es apuntar en el orden que voy a ver los artículos. Y cuando era estudiante, pues al margen del artículo, que les digo, 240, tenía el 394 apuntado, porque eso quería decir que venía de allá. Para aplicar eso tenía que ir a ver el 394, ¿verdad? Pero mientras uno está estudiando, también puede seguir, darle la secuencia de los artículos que hemos visto y entonces repasar eso para poder interpretar. Si hubiera alguna duda, veámosla en este momento, compañeros. Lick, buena tarde. Buenas Yo tardes. tengo dos. La primera, según el artículo 394 y el 240, esa etapa de la conciliación es lo mismo que el arbitraje. Y la otra, me quedo con la duda de que usted citó la asamblea permanente. ¿Eso es legal o es ilegal? O entonces, ¿qué sería? No, yo diría que no es ilegal ni es legal, sencillamente es una terminología que ellos han utilizado. Y recuérdese que la terminología del derecho de trabajo los trabajadores la han ido creando, ¿verdad? Cuando ellos crearon, por ejemplo, la figura en la coalición, fueron los trabajadores los que propusieron la figura y se fue quedando en el derecho. Seguramente el sector patronal puede ser que la haya asimilado, pero no la ha aceptado, qué sé yo, porque en nuestro código no existe en ninguna parte el término de coalición. Y sin embargo, las coaliciones existen, ¿verdad? Y le digo, y usted cuando presenta un grupo de trabajadores que no están organizados en sindicato, sino en una organización así temporal, se presentan como los trabajadores coaligados de tal y tal empresa, o la coalición de trabajadores de tal y tal empresa. Ellos así se presentan. Se presentan los que van a demandar, que representan a la coalición de trabajadores o a los trabajadores coaligados. Y le digo, y en la ley no aparece el término de coaligados. Entonces, yo no puedo decirle que sea ilegal lo que hacen los trabajadores del Estado. No, esas son medidas de presión, obviamente. Yo les cuento, en la época en que yo fui trabajador bancario, nosotros las condiciones eran diferentes. Me recuerdo que, bueno, veo que en la actualidad la mayoría de bancos tienen uniforme. Nosotros no usábamos uniforme porque nosotros mismos nos comprábamos nuestra ropa. Pero uno de los mecanismos de protesta, por ejemplo, en los que se iniciaban en los bancos, era que todos empezaban a llegar con pantalón de lona. No, porque nosotros teníamos que presentarnos a trabajar con traje, ¿verdad? Entonces empezaba a llegar la gente con pantalón de lona. O se quitaba la corbata. Ahora, digamos, en la actualidad ya la corbata ha pasado de moda. Por el calor que ha subido tanto, mucha gente no la usa. Yo soy uno que casi no la uso, solo cuando voy a cosas muy formales, ¿verdad? Pero en aquel tiempo la corbata significaba cierto orden, cierta etiqueta, podríamos decir. Entonces, que usted mirara que los trabajadores ya iban sin corbata era una medida de protesta. Si al rato los miraba, unos días después los miraba en pantalón de lona todos, y incluso las mujeres, que en aquel tiempo las mujeres no tanto usaban pantalones para trabajar, ¿verdad? Entonces, y ya se miraba como una cuestión un poquito más fuerte. Pero si de repente encontraba usted otros trabajadores en otra ocasión protestando que todos estaban con sombrero de petate, puede parecer algo ridículo lo que yo les estoy diciendo, pero ese era un mensaje al cliente del banco, ¿verdad? El cliente del banco empezaba a murmurar y empezaba incluso a veces a retirar dinero. Y antes el dinero, los bancos les retiraban el dinero
y sí los afectaba. Al día de hoy ya no sucede eso, porque han cambiado ciertas cosas en beneficio del sector bancario. Y le digo así sinceramente una sinvergüenza, porque antes el Banco Guatemala tenía el encaje bancario que era el 20% del depósitos que tenían todos los bancos de ahorro y de monetarios. Y entonces ese dinero lo resguardaba el Banco de Guatemala, perdón, como una garantía por los bancos que podían quebrar. Pero a la vez, como era un dinero que estaba ahí para que tuviera uso, el único prestamista del Estado era el Banco Guatemala. Entonces los intereses eran bajísimos para el Estado, ¿verdad? Y modificaron la ley, quitaron eso y entonces ahora el Banco Guatemala ya no tiene ese encaje bancario, ya no tiene ese dinero y los que pueden prestarle al Estado solo son los bancos privados. El Banco Guatemala ya no. Y entonces, en la actualidad, los bancos están súper llenos de pisto. Ahí lo andan siguiendo a uno, queriendo darle tarjetas de crédito para que gaste o ofreciéndole préstamos, digamos, como que uno estuviera pidiéndoles, ¿verdad? Si uno le está pidiendo, pues enhorabuena, pero uno a veces ni siquiera es cliente de ese banco y el banco lo anda buscando para que le preste pisto. Imagínese usted, es una cuestión de mucha liquidez de los bancos. Pero en la actualidad las cosas han cambiado. Pues le digo que en aquella etapa los bancos sí se resentían si los clientes empezaban a retirar su dinero, ¿verdad? Y son medidas de presión, obviamente, que se dan. Entonces, por eso le digo que en la actualidad, en el ámbito de las suspensiones de labores o huelgas de los trabajadores del Estado, ellos dicen que estamos en sesión permanente. Yo no le puedo decir eso, es ilegal. No existe la palabra suspensión permanente porque tampoco existe coalición. Y así va a encontrar usted otras palabras que no existen y las usamos, ¿verdad? Entonces, en eso no puede uno entrar a calificar eso como digamos, algo que es ilegal, ¿no? Definitivamente, ¿verdad? Tendría que estar en el conflicto propiamente. Que a la otra parte le va a afectar, obviamente, pues, ¿verdad? Pero lo que se pretende con una medida de presión de los trabajadores es que el patrono se vea forzado a negociar con nuevas condiciones de trabajo. Esa es la situación. No sé si hay alguna otra duda, compañeros. Y mi otra pregunta, la del 240 con el 394, que si es lo mismo la conciliación, ese proceso con el arbitraje. No, mire, lo que pasa es que ustedes no han seguido la situación como es. Digamos, no van tratando de asimilar todo el proceso. Y no lo van tratando de asimilar porque no van leyendo. Cuando yo les expliqué esta parte, les expliqué, fíjense que aquí en esta diapositiva termina la parte de la coalición, de la conciliación en el artículo 385. Cuando el tribunal le propone a las partes ciertas fórmulas de arreglo, ¿verdad? Y las partes pueden ser que las acepten, les dije. Pero si no las aceptan, entonces pueden pedir la declaración de legalidad de la huelga. Ahora, si las aceptan, ahí terminó el proceso. Pero puede ser también, les dije, que ellos no se vayan a la huelga, no les interese desarrollar la huelga. Entonces, pasan a la etapa del arbitraje. Ahí tienen la etapa del arbitraje. ¿No? Y la etapa del arbitraje es donde el juez, con otros vocales, que ya no es el tribunal de conciliación, sino un tribunal de arbitraje, el que va a conocer la demanda planteada y las pruebas presentadas, las posiciones de las partes, y va a emitir una sentencia. Eso no es lo mismo. La conciliación es la etapa anterior, o sea, la mitad del proceso, podemos decir. Gracias, dije, es que no había entendido que eran dos tribunales diferentes. Pensé que era el mismo. Gracias.
Si no hubiera alguna otra duda, nos vamos a quedar el día de hoy, compañeros. Estamos bien, Lick, quedó muy claro, gracias. Sí, yo lo que espero, y les digo, porque ustedes pueden entenderlo en este momento, pero solo tienen la idea nada más de lo que yo les dije. Y cuando uno tiene la idea de que alguien le ha dicho, la retiene durante cierto tiempo. Pero pasado ese tiempo empieza a dejar de tener precisión en todo su contexto. Y entonces la única forma de entender uno cuando le han hecho la exposición de un tema, de un proceso, del curso de algo, es analizándolo y conforme a la ley, ¿verdad? Yo les digo, ustedes tienen las diapositivas y vayan leyendo y van a dándose cuenta por qué brinca de un lado a otro el proceso. Como les digo, no es el derecho de trabajo, no es una cosa de que el proceso esté en un orden lineal, no, aquí no se da eso, ¿verdad? Hay que integrarlo. Y les comento la parte de los conflictos colectivos, tal vez es la parte más complicada, más a veces difícil de entender. Puede sonar vanidoso lo que les voy a contar, pero cuando yo fui magistrado, había un abogado ahí que me llevaba, porque yo no me gradué joven, yo me gradué de 38 años, pero él era una persona que se había graduado joven, y era como 10 años mayor que yo, pero cuando mirábamos cuestiones de conflictos y teníamos que resolver algo de eso, era el que dirigía, aunque no era el presidente yo, porque yo estaba de apoyo en esa sala, pero los otros tres, nadie había participado en conflictos así como yo había tenido oportunidad. Y les digo, son cosas que le regalo de la vida, ¿no? Porque eso me permitió conocer con mucha facilidad eso. Y entonces, por eso se los puedo explicar yo y les puedo explicar cualquier cosa que me pregunten, pues de eso, ¿verdad? Pero mi explicación yo sé que la tienen en este momento, pero deben en un momento dado leer. Y eso es para todos, ¿verdad? Porque los que participan son poquitos. Los que están solo escuchando, pues para ellos también es la misma situación, que traten de leer, traten de integrar el proceso, ¿verdad? Porque solo de esa forma pueden en un momento dado tener claras las diferentes calificaciones que se puede dar a la huelga. Quedémonos el día de hoy por ahí, compañeros. Licenciado, buenas noches. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro. Gracias. Fíjese que yo venía como, no sé si usted se dio cuenta, pero hay un tránsito